terribles y desastrosas. Pero esta gente se dedican entonces a construir una serie de refugios, de chozas, construyen unas calles, urbanizan aquello un poquito, incluso hay una plaza llamada la Plaza Real, la Plaza Royal, donde se efectúan todo tipo de intercambios, de trueques. Te cambio una chaqueta vieja por un puñado de habas, o bien una cuchara he conseguido hacer de un trozo de madera que me he encontrado el resultado de un naufragio, por cualquier otra cosa. Allí es donde se produce la vida, donde está centrada la vida de la isla de Cabrera. El 18 de julio de 1809 llegará un sacerdote llamado Damián Estalrich, que viene a petición de los franceses. Los franceses han pedido que venga un sacerdote para auxiliarles espiritualmente, para celebrar la Santa Misa, y se queda allí. Lo primero que hace es visitar a los enfermos de disentería, de escorbuto, con tremendos problemas estomacales, y al mismo tiempo se preocupa también de que se construya un cementerio y enterrar a toda la gente que ha venido muriendo durante el cautiverio. En un momento determinado, a alguno de los enfermos se le manda a Palma de Mallorca para que sea tratado allí, y al mismo tiempo también a los oficiales se les manda a Palma de Mallorca para que sean recluidos en la isla. El trato es tan bueno que cuando regresan tanto los enfermos como los oficiales, se produce una serie de mutilaciones voluntarias porque la gente quiere salir de la isla como sea. Y entonces los hospitales de Palma y de Mahón quedan saturados, y este sacerdote, Baltasar Estalrich, les promete que se va a construir un hospital en la isla para poder atender a todas las necesidades de los enfermos, de los prisioneros que están allí recluidos. Esto nunca llega a suceder, el hospital nunca se construye. Naturalmente hay intentos de evasión. Uno de los días que llega la chalupa con los víveres, simulan los prisioneros una pelea en tierra, distraen a la tripulación de la chalupa, queda en ella solamente el capitán, la asaltan, son unos 40 hombres aproximadamente, e intentan hacerse con ella. Los prisioneros, el resto de ellos, viéndose reflejados en aquellas personas que han asaltado el barco, los vitorean, los aplauden y los consideran como verdaderos héroes. Pero aquello resulta un fracaso, puesto que los soldados españoles que están en tierra cuidando de los prisioneros o vigilando a los prisioneros consiguen abortar este ataque al barco. Los oficiales, como he dicho, se han marchado a Palma de Mallorca, y entonces allí no hay autoridad ninguna, y hay una serie de cosas que regular, como es el suministro de agua. Son horas esperando ante aquel manantial, ante aquel lillo de agua, la distribución de los víveres, la impartición de la justicia, la prohibición de los robos, el control de la manera como se va a juzgar a aquellos que roban, etcétera, etcétera. Y se forma un consejo constituido por 12 personas. Estas personas castigan los delitos que se cometen en la isla, y las penas pues son de 4 a 24 horas atados a un palo, o bien, si son reincidentes, cortarles una oreja, y la tercera vez no sabemos lo que pasaba, pero nos lo podemos imaginar fácilmente. La gente que está allí no pierde las ganas de vivir, no pierde la esperanza, y con unos instrumentos que nunca he sabido cómo aparecieron allí, musicales, constituyen una orquesta, un coro y una compañía de teatro que viene a representar el enfermo imaginario de Molière. Han conseguido entre todos recordar frases, recordar pasajes, y reconstruyen la obra. En estas, un grupo de soldados españoles llega a la isla para reclutar a aquellos que quieran alistarse en el ejército español. La verdad es que aquello no tiene mucho éxito, y solamente 75 de los prisioneros aceptan alistarse en el ejército español. Hay una segunda un segundo intento de evasión, donde esta gente lo que hace es asaltar también otra vez el barco, pero las dos cañoneras que están vigilando la entrada del puerto, la bocana del puerto, y dos cañoneras españolas y un bergantín inglés, comienzan a bombardear la chalupa donde están estos 40 hombres que se quieren escapar, y resultan todos ellos ahogados o muertos como consecuencia del bombardeo. Para evitar esto, los españoles entonces
hacen una especie de castigo que consiste en retrasar la llegada de la chalupa y en vez de tardar 4 días tarda 10. La desesperación es enorme. Se come todo lo que hay, incluso llegan a hacer una especie de sopa con las ropas viejas que meten dentro del agua, y la situación es realmente inaguantable hasta que les da pena de ellos a los tripulantes de las cañoneras y les proporcionan algo de comida. A los 10 días, como digo, llega la chalupa con nuevos alimentos. El día 16 de julio de 1810 regresan los oficiales y los oficiales comienzan a reorganizar todo aquello que se había desorganizado por completo, aunque ese consejo que había de esas 12 personas habían hecho lo que podían para controlar la situación. Hay un grupo de oficiales que intenta, o que no que intenta, sino que de hecho construye unas balsas para poder evadirse. Pero un día antes de escapar, un día antes de lanzar las balsas a la mar, uno de ellos traiciona a sus compañeros y entonces se produce un duelo a navaja entre el delator y uno de los delatados y muere el delator en aquella contienda. Se producen algunas evasiones, pocas, en las barcas de los pescadores que están en la zona, y los prisioneros que consiguen huir llegan hasta la costa de Argelia y allí vuelven a alistarse en el ejército francés. Yo no quiero extenderme demasiado porque les voy a cansar. Soy el último matador, como le digo, de esta corrida y todo el mundo estará deseando irse a casa a cenar porque ya es un poquito tarde. Los muertos van aumentando cada vez más, pero el número de raciones que llega a la isla sigue siendo el mismo que al principio. Y claro, tienen muchísima más comida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los españoles se dan cuenta de ello y deciden hacer un censo. Hacen un censo primero, luego hacen un segundo y un tercero, y se da el resultado curioso de que en el tercero hay más gente que en el primero. Y se está engañando a los españoles, está intentando engañar a los españoles. Hay algunos intentos que no llegan a consumarse de antropofagia, no se consuman por la repugnancia que les produce comer carne humana, y estas personas son condenadas a muerte por el Consejo y ajusticiadas por los soldados españoles que están de guarnición en la isla. El día 6 de mayo de 1814 llega una goleta desde la cual se grita «Libertad, libertad». Han sido 5 años y 11 días. 5 años y 11 días terribles, donde de los 13.000 prisioneros que han pasado por allí quedan solamente 3.000. Es decir, que de cada 4 han muerto 3. Yo quiero leerles un poema muy cortito que se escribe con motivo de la liberación de los prisioneros de la isla de Cabrera. Estos, entre los días 23 y 24 de mayo, van embarcando progresivamente en una serie de barcos que llegan a la isla y son trasladados a Marsella, donde no son muy bien recibidos porque no confían en ellos y no confían en su fidelidad al rey. La verdad es que su tragedia en Francia se va olvidando poco a poco, y solamente en el año 1847 un grupo de antiguos prisioneros cabrerenses, aproximadamente unos 100, se reúnen en París para conmemorar su cautiverio, y el almirante Villeneuve, hijo del príncipe Luis Felipe, erige un monolito en la isla de Cabrera, en la parte más alta, dedicado a los prisioneros franceses en la Guerra de la Independencia. Este poema dice lo que sigue: adiós peñasco, adiós montañas, grutas, desiertos, antros horribles. Dejamos vuestras tristes campiñas para volver al hogar feliz. Podemos cantar a coro que la paz nos resucitará, pues se regresa del otro mundo cuando se viene de Cabrera. Como verán ustedes, no es para estar orgullosos de lo que allí ocurrió, pero bueno, la historia está llena de luces y de sombras. Unas veces hay más luces, otras veces hay más sombras. Pero tenemos que acostumbrarnos a enjuiciar estos hechos no con la mentalidad del hombre de hoy. La mentalidad del hombre de hoy le resulta muy difícil entender lo que allí pasó. Hay una de las cosas que no se entiende por qué, y es que guardando la isla solamente hay, como he dicho, 2 cañoneras españolas y un bergantín inglés, y la Armada francesa en ningún momento intenta asaltar la isla y liberar a los prisioneros.
Esto nos explica muy bien. Bueno, pues nada más. Cerramos la corrida, las mulillas arrastran el último toro y los toreros pues nos retiramos por la puerta grande si es posible. Muchas gracias. Perdón, una cosa antes de terminar. Había un jefe del Estado Mayor del Ejército Americano, donde yo estuve destinado, que era el general Bueno, que nos contó una anécdota sobre el cardenal Spellman, el famoso cardenal Spellman de Nueva York. El cardenal Spellman decía que cuando a un conferenciante o a un orador le aplauden al principio, eso es un acto de fe. Todavía no se sabe lo que va a decir, pero todo el mundo cree que es una persona pues muy inteligente y que va a decir algo interesante. En medio de la conferencia ya las cosas empiezan a flaquear, entonces hay un acto de esperanza. Todavía no ha dicho nada, pero vamos a ver si dice algo que interese. Y al final es un acto de caridad. Muchas gracias por haber sido tan caritativos conmigo. Por esto, desde luego, ingeniosas palabras del general, damos por terminado hoy el acto de hoy. Pero sí, sin invitarles a que mañana vengan ustedes a las 11 de la mañana, que tendremos en el Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de Novelda la reunión ordinaria de la Asamblea Amistosa Literaria, a la cual podrán asistir cuantos de ustedes deseen. Aparte de ello, también, por la tarde, a las 7:30, tenemos la misa y a continuación un concierto de órgano de don Manuel Torregrosa, que como sabéis es catedrático en el Conservatorio de Murcia, que nos deleitará con un requiem precisamente y unos toques de difuntos destinados a el sargento Navarro, del cual se cumple el segundo centenario de su muerte, y por supuesto a nuestro Jorge Juan y Santacilia. Os espero mañana y desde luego tendremos también la ocasión de continuar agasajando a estos dos personajes de Novelda. Hasta mañana entonces.